En nuestra noche de bodas, mi esposo no me tocó y me dijo que estaba cansado, pero cada madrugada desaparecía en silencio, y lo que descubrí al seguirlo me dejó helada. Siempre que volvía, se metía directamente a la ducha. Había un olor indescriptible que intentaba disimular y, cuando le preguntaba, decía que había hecho ejercicio, a medianoche. Al principio quise creerle, pero mi intuición no se dejó engañar. Una noche, decidida a descubrir la verdad, me puse una bata y bajé hacia el sótano. No llegué a poner un pie en el primer escalón porque Ricardo Manuel apareció corriendo detrás de mí. Me agarró del pijama con fuerza y rugió: «Vuelve arriba. Te juro que si pones un pie ahí, me divorcio de ti». Apreté el barandal con las manos temblando. Habíamos gastado gran parte de nuestros ahorros en esa pequeña villa, nuestra supuesta casa matrimonial. Era mía también, así que, ¿por qué no podía entrar al sótano? ¿Qué derecho tenía él a prohibírmelo y, encima, a escupirme palabras tan venenosas? Respiré hondo, intentando controlar mi furia. «Ricardo Manuel, ¿cómo te atreves a hablarme así?», reclamé. Él, aún aferrado a mi pijama, intentó suavizar la voz. «Mi amor, subamos primero al cuarto y te explicaré todo, pero no ahora». Señalé el oscuro hueco del sótano. «¿Por qué no puedo bajar? ¿Acaso no tengo derecho? He estado haciendo ejercicio últimamente y guardo mi equipamiento más valioso ahí abajo», respondió. Pero su tono no me convenció. Intenté avanzar hacia las escaleras, y él volvió a bloquearme. «No es el momento adecuado», dijo. Mi estómago se hundió. Algo importante estaba escondiendo. Subí las escaleras con una mezcla de rabia y curiosidad, su lengua afilada aún resonando en mi cabeza. Esa noche me giré una y otra vez en la cama, incapaz de dormir. Ricardo Manuel tampoco parecía poder hacerlo, miraba el techo con los ojos muy abiertos. La luz tenue resaltaba sus facciones y su cuerpo atlético, recordándome la época en que me cortejaba y yo apenas podía creer que alguien como él me quisiera. Pero esa ilusión se había roto. Llevábamos meses casados y todavía no habíamos tenido intimidad. Él decía que era un problema psicológico, que estaba yendo a terapia y que debía tener paciencia. Yo lo había dado todo por él, cumplía todos sus caprichos, le compré un reloj de lujo, viajamos por el mundo, lo apoyé en sus inversiones. Pero desde que nos casamos, algo había cambiado, y todo giraba en torno a ese sótano. Un día, después de dejarlo en la oficina, en vez de ir a mi trabajo pedí un taxi de regreso a casa. No quería darle tiempo a reaccionar. Entré apresurada, fui directo hacia la puerta del sótano y la abrí. Una ráfaga de aire frío y denso me envolvió. No era el típico sótano polvoriento que uno espera encontrar. Todo estaba meticulosamente ordenado, demasiado ordenado. En el centro había una mesa larga cubierta con una tela negra que brillaba levemente bajo la luz tenue. Encima, frascos con líquidos de colores extraños, como sacados de una película de ciencia ficción. A un lado, una balanza antigua con restos de polvo dorado en los bordes. Pero lo que realmente me heló la sangre fue verlo, un maniquí de cuerpo entero, vestido exactamente con mi vestido de novia. No era una copia, era el original. Lo supe de inmediato. Era un pequeño rasgo que yo misma había cosido en mi vestido de novia, justo antes de la ceremonia. Un escalofrío recorrió mi espalda, dejándome helada. ¿Qué hacía mi vestido ahí, puesto en un maniquí, si yo lo había guardado cuidadosamente en una caja, junto con mis cosas más valiosas, dentro de mi armario? Me acerqué despacio a la mesa, el corazón golpeando con fuerza, para inspeccionar todo más de cerca. Tenía la sensación de que el vestido se balanceaba levemente, como si hubiera sido tocado hace apenas unos instantes. Estaba a punto de extender la mano para tocarlo cuando un sonido me interrumpió. Era un ruido suave, rítmico, como un goteo. Seguí el sonido hasta descubrir un pequeño cubo metálico en la esquina. Mi respiración se aceleró al mismo tiempo que mi mente se llenaba de preguntas. Un olor extraño, mezcla de óxido y un químico penetrante, me hizo girar el estómago. De pronto, un golpe fuerte resonó arriba, como si se cerrara de golpe la puerta principal de la casa. El pánico me subió desde el estómago hasta la garganta. Ricardo Manuel había regresado. Tenía que salir de allí antes de que me encontrara. Me giré para correr hacia las escaleras, pero algo más llamó mi atención, una caja negra, medio escondida bajo la mesa.
La reconocí al instante. Era la misma donde yo guardaba nuestras fotos más preciadas, recuerdos de nuestro noviazgo. Me agaché rápidamente, la abrí, y sentí un frío que no venía del sótano. Todas las fotos estaban allí, pero en cada una, mi rostro había sido cuidadosamente cortado. En otras, mi figura estaba quemada en los bordes, como si alguien hubiera querido borrar mi existencia de esos recuerdos. El corazón me dio un vuelco. El sonido de pasos en el piso de arriba me sacó del trance. Corrí hacia las escaleras. Alcancé el último peldaño, pero antes de poder abrir la puerta, esta se cerró de golpe delante de mí. Ricardo Manuel estaba allí, mirándome con un frío desconocido, un vacío que me caló los huesos. ¿Qué está pasando?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Por qué está mi vestido aquí? ¿Qué significa todo esto? Un silencio pesado se instaló entre nosotros antes de que respondiera. Sal de aquí, ahora mismo, dijo con un tono suave, pero cargado de algo oscuro. No voy a salir hasta que me digas la verdad, insistí, retrocediendo un paso mientras él avanzaba. Camila, su voz se volvió grave, definitiva. Esta es tu última oportunidad. Me empujó hacia atrás con una fuerza que nunca antes había sentido en él. Por un momento creí que iba a hacerme daño, pero me soltó bruscamente. Si te digo lo que hay, te arrepentirás, susurró, como si hablara para sí mismo. Su respiración era pesada y yo podía sentirla en mi cara. Su mirada estaba clavada en mí como un depredador a punto de atacar. Sin apartar los ojos, cerró la puerta del sótano con fuerza y giró la cerradura varias veces, como asegurándose de que yo no pudiera volver a entrar. Camila, dijo Ricardo Manuel, intentando sonar calmado, aunque noté que sus manos temblaban levemente. No puedo explicártelo ahora. Su tono pretendía ser sereno, pero la voz le salía rota en algunos momentos, como si le costara sostenerla. Sentí una risa amarga escapar de mi garganta, no porque algo me hiciera gracia, sino porque la rabia comenzaba a llenarme el pecho. ¿De verdad crees que voy a aceptar esto?, escupí las palabras. Acabo de ver mi vestido de novia puesto en un maniquí, nuestras fotos destruidas, frascos con líquidos extraños. Ricardo Manuel, esto no es normal. Bajó la cabeza, se llevó las manos a la sien como si estuviera al borde de un colapso. Tienes que entender, susurró, sin mirarme. ¿Entender qué?, le grité, incapaz de contenerme. No respondió. Ese silencio era peor que cualquier mentira. Lo miré, buscando alguna señal en su rostro, algún gesto que me dijera que podía confiar en él. Pero lo único que vi fue una expresión hermética, como si estuviera elaborando un plan para mantenerme fuera de ese sótano a toda costa. Esa noche, fingí dormir a su lado, observando cómo él miraba el reloj de la pared una y otra vez. El tiempo parecía avanzar más lento que nunca. Yo solo pensaba en la caja negra que había dejado abajo. Si él la encontraba, todo estaría perdido. A la mañana siguiente, cuando Ricardo Manuel salió, esperé apenas unos minutos antes de correr hacia el sótano. Mi corazón latía con tanta fuerza que me costaba respirar. Abrí la caja con manos temblorosas. Entre las fotos cortadas y quemadas, encontré algo que no había visto antes, un sobre pequeño, con mi nombre escrito en tinta roja. Lo abrí y dentro había una nota breve. Aquí hay verdades demasiado peligrosas para ser descubiertas. Las letras estaban torcidas, como escritas con prisa, y lo que más me inquietó fue que la advertencia no estaba firmada. Antes de que pudiera pensar, escuché la puerta del sótano abrirse detrás de mí. ¿Qué estás haciendo aquí?, la voz de Ricardo Manuel era fría, cargada de una ira contenida. Me giré de golpe, abrazando la caja contra mi pecho como si fuera un escudo. ¿Qué significa esto?, le mostré la nota con una mano temblorosa. Sus ojos se fijaron en el papel, por un instante, vi algo que no esperaba, miedo. Un miedo genuino. Esto no debería estar en tus manos, murmuró, retrocediendo un paso. No te acerques, le advertí, mi voz quebrándose. Quiero que me digas qué está pasando. Camila, por favor, dame esa caja, pidió, con un tono tan bajo que parecía suplicar. No voy a ceder. Estoy cansada de tus mentiras. Quiero la verdad y la quiero ahora. Él cerró los ojos, inclinó la cabeza y respiró hondo, como si se debatiera internamente. Finalmente, dejó caer los hombros, vencido. Si te lo digo,
nunca volverás a verme de la misma manera. Sus palabras me helaron. Parte de mí quiso soltar la caja y salir corriendo, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Me quedé inmóvil, observando cómo se acercaba a la mesa del sótano con una mezcla de resignación y tristeza. Todo comenzó hace años, mucho antes de conocerte empezó. Era joven, ambicioso, y trabajaba en una empresa que no dudaba en hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Creí que era solo trabajo, nada más. Pero me equivoqué. Su voz se volvió más grave. Me involucré en proyectos que nunca debieron existir, experimentos que utilizaban sustancias químicas peligrosas. Pensé que podría controlarlo, que no habría consecuencias. Pero las hubo, y las sigo pagando hasta hoy. Se quedó en silencio, observándome, esperando mi reacción. Yo, en cambio, no sabía si temblaba por el miedo, o por la certeza de que lo que estaba a punto de decirme sería mucho peor de lo que podía imaginar. Por un momento, Ricardo Manuel parecía completamente desarmado. ¿Qué ves aquí, Camila?, preguntó, como si quisiera que yo misma corrigiera mis propios pensamientos. Cada frasco, cada objeto, todo es parte de algo. Sentí un frío recorrerme la espalda. La sensación de peligro se apoderaba de mí más rápido de lo que podía controlarla. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él cerró los ojos un instante, como si la pregunta le doliera más de lo que estaba dispuesto a admitir. No puedo explicarte todo ahora, pero te juro que no tiene nada que ver contigo. Al menos, no directamente. ¿No directamente?, repetí, incrédula. Antes de que pudiera decir algo más, la luz del sótano parpadeó y se apagó por completo. Un ruido metálico resonó en la oscuridad. ¿Qué fue eso?, pregunté, apenas en un susurro. Ricardo Manuel se incorporó de golpe, en alerta máxima. Tenemos que salir de aquí, ya dijo con una urgencia que nunca le había escuchado antes. ¿Qué estás haciendo, Ricardo?, insistí, tratando de ver su rostro en la penumbra. Sin responderme, me arrebató la caja de las manos y la lanzó sobre la mesa. El golpe retumbó en la habitación. «Deja de meterte en esto, Camila», gritó, con una furia que me dejó helada. No tuve tiempo de reaccionar, la puerta cerrada del sótano comenzó a abrirse lentamente. El chirrido de las bisagras se arrastró como una advertencia, y una oscuridad aún más densa se filtró desde el otro lado. Nos quedamos en silencio, fijos en la entrada, como si en cualquier momento algo fuera a cruzarla. «Camila, sube ahora mismo», ordenó él sin apartar la vista de la puerta. Por puro instinto, corrí hacia las escaleras y subí tan rápido como pude. Me detuve un instante para mirarlo, estaba inmóvil, con los puños cerrados y la mirada clavada en la abertura. «Ven conmigo, por favor», repitió, sin mirarme. En ese momento comprendí que algo terrible estaba ocurriendo, algo que iba mucho más allá de lo que podía entender. Llegué a la sala y cerré la puerta del sótano tras de mí, intentando recuperar el aliento. Entonces lo escuché, un grito desgarrador desde abajo. No fue un grito humano, parecía que las paredes mismas lo habían emitido. Me quedé paralizada en el sofá, incapaz de moverme. Sabía que era la voz de Ricardo Manuel, pero tenía un matiz, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando por fin reuní valor, me acerqué a la puerta del sótano. Apoyé la oreja contra la madera. Nada. Ni un suspiro, ni un crujido. El silencio pesaba, casi ahogaba. Mi instinto me gritaba que saliera de la casa y buscara ayuda, pero la necesidad de saber la verdad pudo más. Busqué con la mirada algo para protegerme y vi un candelabro de hierro. Lo sujeté con fuerza, abrí la puerta y sentí como la oscuridad me envolvía de inmediato. Bajé un escalón, luego otro, y otro más. El metal del candelabro temblaba entre mis manos. «Ricardo Manuel, por favor, dime que estás bien», mi voz se quebró antes de terminar la frase. Al llegar al último peldaño, lo vi, estaba arrodillado en el centro del sótano, con la cabeza inclinada hacia atrás y los brazos extendidos. En el suelo había símbolos dibujados con un líquido rojo que ya había visto antes. Pero lo más aterrador no era él, era lo que estaba detrás. Una figura alta, amorfa, sin rostro, se cernía sobre Ricardo Manuel. Sus bordes parecían vibrar, como si estuviera hecha de humo y electricidad a la vez. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones,
como si esa cosa estuviera robándome el oxígeno. «Ricardo Manuel», grité, dando un paso adelante. Él levantó la cabeza lentamente y, cuando vi sus ojos, retrocedí. Los cálidos ojos marrones que conocía habían desaparecido, ahora eran dos pozos oscuros, sin fondo. «No debiste bajar, Camila», su voz era más profunda, casi gutural, como si hablara otra entidad a través de él. Corrí hacia las escaleras, dejando caer el candelabro. La figura se estiró, y lo que parecían brazos se dirigieron hacia mí. «Camila, no te muevas», gritó Ricardo, esta vez con su voz normal, cargada de pánico. La figura se detuvo a pocos centímetros. El frío que emanaba me heló hasta los huesos. Ricardo se interpuso entre nosotros, gritándole algo que no entendí. Como si sus palabras tuvieran algún tipo de poder, la sombra retrocedió y, con un movimiento rápido, se desvaneció en la oscuridad. El sótano volvió al silencio. Ricardo estaba empapado en sudor y temblaba. Me tomó de los hombros con una fuerza que nunca le había visto. «Tienes que irte, Camila». «¿Ahora?» «¿Qué era eso?», pregunté sin dudar. «No preguntes más, solo confía en mí», dijo, con una intensidad que me dejó sin palabras. Subimos juntos las escaleras. Él se quedó un momento mirando la puerta del sótano, como si temiera que algo más saliera. Luego sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito ayuda». «Es urgente», susurró, observándome de reojo mientras hablaba con alguien. No sabía qué estaba planeando. Lo único que tenía claro, era que aquello no había terminado. Manuel terminó de guardar algo en el bolsillo sin decir una sola palabra. Sus manos temblaban levemente, era la primera vez que lo veía así, y parecía genuinamente asustado. Me quedé observándolo, esperando que dijera algo, pero el silencio entre nosotros era tan denso que casi podía tocarlo. «¿A quién temes?», pregunté finalmente, con un nudo en la garganta. Él me miró como si buscara la manera correcta de responder, pero solo bajó la vista, apretando la mandíbula. Parecía debatirse consigo mismo, como si una parte quisiera decirme la verdad y otra quisiera seguir callando. «No me preguntes eso», dijo por fin, casi suplicando. «Confía en mí, esta vez». Solté una risa amarga, cruzándome de brazos. «¿Confiar en ti?» Después de ver mi vestido de novia ahí, las fotos mutiladas, y esa cosa en el sótano. ¿Así pretendes que confíe? Se acercó y me puso las manos en los hombros, firme pero sin violencia. Lo sé, hice una locura. Pero te juro que lo que intento es protegerte. ¿Protegerme de qué?, grité, apartándolo de un empujón. Manuel suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso enorme. Finalmente levantó la cabeza y dijo algo que me heló la sangre. «Si te digo la verdad, nada volverá a ser igual». Estaba a punto de exigirle una explicación cuando el timbre de la puerta sonó, interrumpiéndonos. Ambos nos quedamos mirando hacia la entrada, tensos, como si esperáramos algo, a alguien. «Quédate aquí», me dijo, y fue hacia la puerta. Al abrirla, vi a un hombre mayor, de cabello gris cuidadosamente peinado y traje impecable. Había en él una autoridad que me hizo sentir pequeña de inmediato. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, de un azul tan intenso que parecían atravesarme. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y tranquila. «Soy el doctor Méndez». Ricardo Manuel lo saludó con una mezcla de respeto y urgencia. «Doctor, necesitamos que vea el sótano». Mi instinto me gritaba que no dejara que ese hombre bajara allí. Todo mi cuerpo me pedía detenerlo. Pero antes de que pudiera decir nada, Manuel ya había abierto la puerta del sótano y le indicó el camino. «Camila, quédate aquí», ordenó. Iba a protestar, pero el doctor Méndez levantó una mano para detenerme. «Esto no le tomará mucho tiempo», aseguró, como si supiera exactamente lo que hacía. Bajaron juntos. Desde arriba escuché pasos, el chasquido de una linterna encendiéndose y el sonido de algo metálico arrastrándose. Oí como el doctor murmuraba cosas que no entendí, hasta que pronunció una palabra que sí reconocí: símbolos. No pude resistirme. Me acerqué a la puerta entreabierta y vi cómo el doctor se agachaba junto a un pequeño frasco con un líquido transparente. Cuando lo alzó, los símbolos pintados en el suelo desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. «Exactamente lo que imaginaba», susurró el doctor,
mirándolo con gravedad. Dígalo ya, doctor, insistió Manuel, visiblemente tenso. El doctor suspiró y se sentó en una silla junto a la pared del sótano. Su presencia imponente parecía llenar todo el espacio. Me miró directamente. Camila, lo que voy a decirle no es fácil de creer. Y si decide marcharse después, no la culparé. Adelante, doctor, respondí, aunque sentía que no estaba lista para lo que iba a escuchar. Ricardo Manuel trabajó en un proyecto confidencial, financiado por una organización que preferiría seguir en las sombras. El objetivo era crear compuestos químicos capaces de manipular las emociones humanas, felicidad, calma, incluso miedo. Sentí que el aire me faltaba. Pero como en muchos proyectos de este tipo, continuó el doctor, las cosas no salieron como se esperaba. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, mi voz temblando entre rabia y confusión. El doctor se inclinó hacia adelante. Porque una de esas fórmulas está aquí, en esta casa. Y ha estado afectándolos a ambos desde que se mudaron. Esto es una locura, exclamé, mirando a Manuel. Pero él solo agachó la cabeza, y en sus ojos vi algo que no esperaba, culpa y desesperación. Pensé que podría controlarlo, dijo con la voz quebrada. Pensé que podría protegerte. El doctor Méndez levantó una mano para calmarme. Las consecuencias de esas fórmulas van más allá de lo emocional. También pueden atraer cosas. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Cosas?, susurré. Entidades, aclaró el doctor, mirándome con seriedad. Y en este caso, algo que no pertenece a este mundo fue atraído por el uso prolongado de la sustancia. Está aquí, en esta casa, y sabe que ustedes lo sienten. El doctor Méndez se incorporó lentamente, tomó su maletín y lo abrió con precisión. Dentro había frascos con líquidos extraños, herramientas metálicas y algunos objetos que no supe reconocer. Primero, dijo con voz firme, debemos neutralizar la fórmula que todavía está activa en esta casa. Después, tenemos que cortar el acceso de la entidad a este lugar. Pero, vamos a necesitar su ayuda, señora Camila. Lo miré confundida. ¿Mi ayuda? ¿Por qué yo? Porque la entidad está vinculada a usted tanto como a Ricardo Manuel. Para sellar el vínculo necesitamos algo que sea importante para ambos, algo que represente su conexión con este lugar. Pensé durante unos segundos y, de pronto, lo supe. Mi vestido de novia, dije, sintiendo un nudo en la garganta. El doctor asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Tráigalo, por favor. Subí corriendo a la habitación donde lo había guardado la última vez, pero al abrir el armario, no estaba allí. Sentí que la sangre me bajaba de golpe. Volví al sótano casi sin aliento. No está, exclamé. Ricardo Manuel me hizo una señal para que mirara hacia una esquina oscura del sótano. Allí, colgado como si estuviera exhibido, estaba mi vestido, intacto. Era como si hubiera estado esperando ese momento. El doctor Méndez comenzó a preparar un círculo en el suelo, no solo con sal, sino con otros polvos y materiales que no pude identificar. Cada movimiento que hacía parecía parte de un ritual minucioso. Cuando todo estuvo listo, colocamos el vestido en el centro. Necesito que ambos entren al círculo, indicó. Obedecimos. El doctor roció sobre el vestido un líquido que empezó a disolver la tela poco a poco, hasta que se desintegró por completo. Un viento helado recorrió el sótano. La temperatura bajó de golpe. Entonces, apareció. Una figura oscura, alta, de contornos cambiantes, comenzó a moverse erráticamente alrededor del círculo. Podía sentir su mirada, aunque no tenía ojos. Ricardo Manuel me susurró al oído. No la mires, no importa lo que pase. La figura chocaba una y otra vez contra los bordes invisibles del círculo, como intentando entrar. El doctor murmuraba frases en un idioma que no reconocí, cada vez más rápido. Finalmente, un chillido agudo resonó en el aire, y en un parpadeo, la sombra desapareció. El sótano quedó en un silencio absoluto. El doctor Méndez respiraba con dificultad, como si aquel ritual le hubiera drenado las fuerzas. Listo. Pero recuerden, aún pueden quedar residuos de la fórmula. Si no eliminan todo, el vínculo podría reactivarse. Su advertencia era clara.
Durante los días siguientes, seguimos al pie de la letra las instrucciones del doctor, revisamos cada rincón de la casa, tiramos frascos, quemamos papeles, sellamos grietas y reorganizamos todo. El trabajo era agotador, pero necesario. Ricardo Manuel, poco a poco, me contó más sobre su pasado y cómo había llegado a involucrarse en aquel proyecto. Aunque su intención siempre había sido protegerme, no podía negar que una parte de mí se sentía traicionada. Aún así, decidimos intentar reconstruir nuestra relación desde los escombros. Pusimos la casa en venta casi de inmediato. Era imposible seguir viviendo en un lugar que guardaba tantos secretos oscuros. Nos mudamos a un pequeño departamento lejos de todos, buscando un nuevo comienzo. Ricardo Manuel empezó terapia. Sabíamos que no sería fácil, pero era un paso importante. A veces, en las noches, despertaba sobresaltada, recordando la figura oscura y el frío del sótano. Pero cada vez que me invadía el miedo, me repetía algo: sobreviví. Aprendí que, cuando la vida te pone frente a lo inexplicable, ignorarlo solo le da más fuerza. Si alguna vez sientes que algo invisible se aferra a ti, no lo ignores. Escucha a tu instinto. Puede salvarte, como me salvó a mí.